En este ejercicio me piden calcular la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar. Entonces se trata de un problema donde se tienen datos no agrupados. Este problema dice: a una fiesta asisten 15 adultos y 5 niños. Se pregunta la edad a la población de los 5 niños. Las edades son 4, 5, 7, 6 y 8 años. Entonces, para calcular el promedio o media aritmética de estos datos sin agrupar, voy a utilizar la fórmula que dice que tengo todos los datos XY, los tengo que sumar, todos esos datos XY, desde el primer dato hasta el dato n, hasta el último dato, y esta suma la tengo que dividir entre el número de datos n, y esto va a ser igual al promedio, que se simboliza como x barra. Entonces esto es el promedio o media aritmética, es lo mismo. Ahora, como se trata de una población, generalmente cuando se habla de una población, en lugar de n minúscula se utiliza n mayúscula. Cuando se trata de una muestra, se utiliza n minúscula. Entonces en este caso, como se trata de una población, aquí voy a utilizar, en lugar de n minúscula, voy a poner una n mayúscula. Lo mismo aquí. Entonces, ¿cuántos XY o cuántos datos son? Pues este es el primer dato, segundo, tercero, cuarto y quinto dato. Entonces esta fórmula se traduce en que tengo que sumar todos estos valores, es decir, va a quedar 4 más 5 más 7 más 6 más 8. Y esto lo tengo que dividir entre el valor de n. ¿Cuánto vale n? Pues n es el número de datos que se tienen. Se tiene 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Entonces el valor de n es 5. Entonces esta suma se va a dividir entre 5. Entonces esta suma es muy sencilla, sin embargo la voy a hacer aquí en la calculadora. De esta suma resulta 30, por lo que aquí queda la suma 30 sobre 5, y 30 sobre 5 es igual a 6. Por lo tanto el promedio o media aritmética de este problema sería 6 años. Entonces ahora voy a calcular la mediana de estos datos sin agrupar, de la siguiente forma. Lo primero que tengo que hacer es ordenar estos 5 valores que tengo aquí. Los voy a ordenar del valor más pequeño al más grande. Entonces ordenados de esa manera quedaría primero el 4, luego el 5, luego el 6, luego el 7 y hasta el último el 8. Entonces ya que están ordenados los valores, lo que voy a hacer es eliminar un valor de la izquierda y uno de la derecha. Y otra vez, elimino un valor de la izquierda y un valor de la derecha. Y el valor que me quede al centro, entonces ese es el valor de la mediana. Entonces la mediana la voy a simbolizar con una X y le voy a poner esta pequeña tilde arriba, una especie de culebrita. X y esta tilde significa mediana, y en este ejemplo es igual a este valor central. Entonces la mediana es igual a 6 años. Ahora, de este conjunto de datos no agrupados, me piden indicar cuál es la moda. Entonces la moda la voy a simbolizar con una X, con un acento circunflejo en la parte superior de esta forma. Entonces la moda es el valor que más se repite, y observo aquí que ningún valor se repite más veces. Entonces en este caso no existe moda. Entonces cuando no existe moda, se dice que la distribución de datos es amodal. Entonces el promedio, la mediana y la moda son 3 medidas de tendencia central. Ahora me piden calcular la varianza y la desviación estándar. Esas ya no son medidas de tendencia central. Estas dos medidas, lo mismo que el rango, este tipo de medidas son medidas de dispersión. Entonces el rango es la medida de dispersión más sencilla. El rango consiste en restar al dato más grande el más pequeño. Entonces de este conjunto de datos no agrupados, el valor más grande es 8. Entonces el rango quedaría 8 menos el valor más pequeño de este conjunto de datos sería 4. Entonces aquí quedaría 8 menos 4, por lo que el rango de este conjunto de datos sería 4 años. Ahora, para calcular a la varianza, voy a utilizar la siguiente fórmula.
es xy menos el promedio, todo esto al cuadrado. Se suma todo esto desde el primer valor hasta el último valor n y se divide entre el número de datos n. Entonces esto va a ser igual a la varianza que se simboliza como sigma al cuadrado. Aquí también es necesario mencionar que esta x barra es la media aritmética o promedio. Se simboliza así como x barra cuando se trata de una muestra. Sin embargo, se acostumbra que cuando se trata de una población, en lugar de utilizar x barra, lo que se utiliza es la letra griega que se conoce como mu. Entonces, para fines prácticos de la explicación, lo podría dejar de esta forma, pero para estar acorde con lo que normalmente se maneja, en lugar de utilizar x barra, que es para una muestra, voy a utilizar la letra mu, pues se trata del promedio de una población. Entonces hace rato se calculó que x barra, que es el promedio, es igual a 6. En realidad, como se trata de una población, en lugar de x barra, tendría que haberla llamado como mu. Entonces mu, que es el promedio o media aritmética, es igual a 6 años. ¿Cómo se aplica esta fórmula? Pues voy a hacer lo siguiente. Lo voy a manejar acá como una tabla. Aquí voy a anotar el valor del dato xy. Entonces los datos xy son estos: 4, 5, 7, 6 y 8. Enseguida, aquí en esta tabla, voy a anotar el dato xy menos el promedio mu de esta forma. Entonces yo sé que el promedio, su valor es 6. Entonces aquí lo que voy a estar haciendo es restar. Cada valor de xy le voy a restar 6. Por ejemplo, el valor que va aquí sería 4 menos 6. Eso resulta menos 2. Luego el siguiente valor sería 5 menos 6. Eso resulta menos 1. Siguiente valor aquí sería 7 menos 6. Es 1 positivo. Siguiente valor aquí sería 6 menos 6. Resulta 0. Entonces aquí es 0. Y siguiente valor aquí sería xy, que vale 8, menos 6. Esto resulta 2. A continuación aquí voy a agregar una columna más, donde voy a escribir xy menos el promedio mu, esto al cuadrado. Entonces lo único que tengo que hacer es elevar todos estos valores al cuadrado. Por ejemplo, aquí tengo menos 2 al cuadrado, sería multiplicar menos 2 por menos 2. Eso va a resultar 4 positivo. Luego sería menos 1 por menos 1. Eso resultaría 1 positivo. Y así, el siguiente valor sería 1 al cuadrado, pues sería 1. Luego sería 0 al cuadrado, sería 0. Luego sería 2 al cuadrado, resulta 4. Entonces voy en esta parte de la fórmula, donde dice la resta de cada dato xy menos el promedio al cuadrado. Y ahora tengo que sumar todo eso. Entonces aquí voy a anotar la suma de 4 más 1 más 1 más 0 más 4. Esa suma entonces da como resultado 10. Entonces puedo decir que de esta parte de la fórmula da como resultado 10. Y esto lo tengo que dividir entre n, que es el número de datos. Y como ya se había mencionado antes, el número de datos es 5. Entonces queda 10 sobre 5. Entonces la división de 10 entre 5 resulta 2. Y las unidades de este resultado, puesto que se está hablando de años, serían años. Pero serían años al cuadrado. Pues así son las unidades de la varianza. Son unidades, las unidades que se estén manejando al cuadrado. Entonces 2 años al cuadrado, es el valor de la varianza, que se simboliza con sigma al cuadrado. Ahora, el valor de la desviación estándar únicamente consiste en sacar la raíz cuadrada positiva de la varianza.
Entonces se va a simbolizar únicamente como sigma. Y va a ser igual a la raíz cuadrada positiva de este resultado que se obtuvo de la varianza. Entonces en la calculadora obtengo la raíz cuadrada de 2. Lo puedo hacer de varias formas. Por ejemplo, puedo poner 2 elevado a la potencia 1/2. Eso quiere decir la raíz cuadrada de 2 y es igual a 1.414 truncado a 3 decimales. O simplemente lo obtengo así, raíz cuadrada de 2 y es el mismo resultado. 1.414 truncado hasta aquí, hasta 3 decimales. Entonces ya nada más obtengo la raíz cuadrada de años al cuadrado. Simplemente se cancela la potencia 2 de los años con la raíz y las unidades quedan años. Entonces este es el valor de la desviación estándar, 1.414 años. Y entonces ahí se tienen ya calculadas las 3 medidas de dispersión para estos datos no agrupados. Aquí nada más mencionar que esta fórmula para la varianza es la que se utiliza cuando se trata de una población. Si se trata de una muestra, recordar que la fórmula cambia ligeramente. Por ejemplo aquí, en lugar de dividir entre n, sería entre n menos 1. Y en lugar de utilizar n mayúscula, se utiliza n minúscula, igual aquí. Y en lugar de utilizar este valor de mu, se utiliza x barra. Entonces vamos a suponer que el problema, en lugar de decir que fuera esta una población, dijera que se trata de una muestra. Para fines prácticos, el promedio o media aritmética sigue siendo el mismo, aunque con otro nombre. Como se trata de una muestra, ahora se le llama x barra. Y en lugar de utilizar n mayúscula, se utiliza n minúscula. Pero para fines prácticos siguen siendo los mismos valores. N es igual a 5 y el promedio sigue siendo igual a 6. Entonces todos estos cálculos no tendrían cambio alguno. Lo que sí tendría cambio sería en esta división. Y otra cosa que también cambiaría es la forma en que se simboliza la varianza. En lugar de simbolizarse con sigma al cuadrado, se simboliza con una s. Entonces se simbolizaría así, como s al cuadrado. Entonces, suponiendo que este problema no es una población, sino es una muestra, el valor de la varianza quedaría que es igual toda esta parte, para fines prácticos, el valor no cambia, sería 10 entre, y aquí es donde sí va a cambiar ese número de datos, que son 5 datos menos 1. Entonces 5 menos 1 resulta 4. Entonces la división de 10 entre 4 son 2.5. Entonces si el problema mencionara que se trata de una muestra, el valor de la varianza ya no sería 2 años al cuadrado, sino sería 2.5 años al cuadrado. Y se simbolizaría con una s al cuadrado. Y el valor de la desviación estándar simplemente sería la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, sería, si obtengo la raíz cuadrada de s cuadrada, pues únicamente queda s. Y si obtengo la raíz cuadrada positiva de 2.5, resulta 1.581. Y si obtengo la raíz cuadrada de años al cuadrado, únicamente queda años. Entonces tener precaución con eso. Si se trata de una muestra, la fórmula que se utiliza es esta. Y estos son los resultados que se obtienen, en este caso en particular. Y si se trata de una población, la fórmula que se utiliza es esta. Y los resultados que se obtienen son los que se mencionaron primero, sería 2 años al cuadrado para la varianza y 1.414 años para la desviación estándar. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.